Bienvenidos Espiritualidad. Los libros apócrifos despiertan gran curiosidad y fascinación, especialmente entre quienes desconocen su existencia. El libro de los gigantes, al igual que el libro de Enoc y otros escritos antiguos, es un ejemplo que llama mucho la atención. Pero ¿quién fue exactamente el autor del libro de los gigantes y de qué trata este texto? En este video exploraré la historia de este antiguo manuscrito, que se remonta a la época de Cristo e incluso a períodos anteriores. Así que no olvides dejar tu comentario, me gusta y suscribirte al canal para mantenerte actualizado sobre más contenido como este. El libro de los gigantes es una obra apócrifa que amplía los relatos que se encuentran en el libro del Génesis de la Biblia hebrea y aramea, muy parecido al libro de Enoc. Al igual que este último, el libro de los gigantes busca proporcionar una explicación para el crecimiento desenfrenado del mal en la tierra antes del diluvio. La obra también aborda la justificación divina para el envío del gran diluvio, mostrando que la acción de Dios estaba más que justificada dada la corrupción y violencia prevalecientes en la época. Se estima que la composición de este texto se produjo hacia el siglo III a.C. El texto es una narrativa antediluviana o anterior al diluvio que relata eventos anteriores al diluvio bíblico. La tradición del libro de los gigantes se conservó ampliamente en la literatura maniquea y se conoce principalmente a través de textos encontrados en Terfin, en la región de Asia Central. Pese a ello, las raíces más antiguas de esta obra se remontan a los manuscritos arameos encontrados entre los famosos rollos del Mar Muerto, lo que indica que su influencia temprana ya estaba presente en las comunidades judías, pero antes de que pasara a formar parte del legado maniqueo. El texto no solo amplía los detalles del período antediluviano, sino que también ofrece nuevas perspectivas sobre el comportamiento humano y celestial en ese momento, reforzando la complejidad del universo representado en las tradiciones apócrifas y bíblicas. Se pueden encontrar referencias a la existencia de gigantes en diversos pasajes bíblicos y textos antiguos. Un ejemplo significativo está en Génesis 6:1 al 4, donde se menciona a los Nefilim como descendientes de una unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Además, otros textos apócrifos y escritos antiguos refuerzan esta narrativa, como los libros de Enoc, los Jubileos, el Génesis apócrifo y el segundo y tercer Baruch, así como el documento de Damasco. También hay menciones dispersas en todo el Pentateuco y en libros históricos como Jueces, Josué y Samuel. El libro de los gigantes presenta una narración detallada sobre el origen, la historia y el destino de estos gigantes antediluvianos, así como de sus padres, los llamados vigilantes. Estos seres, también conocidos como hijos de Dios, se rebelaron contra los planes divinos, convirtiéndose en ángeles caídos cuando cruzaron los límites establecidos por la creación. Descendieron a la tierra y en un acto de transgresión se unieron a las hijas de los hombres, entregándose a la lujuria y generando descendencia corrupta. Los gigantes conocidos como Nefilim, Giborim o Rephaim eran híbridos que se distinguían por su fuerza y tamaño. Estas razas mixtas desafiaron directamente la autoridad divina, luchando contra Dios y sus seguidores justos. Sin embargo, su corrupción y maldad contribuyeron a la decadencia moral del mundo anterior al diluvio, lo que condujo a la progresiva disminución de los justos y culminó con el envío del gran diluvio como juicio divino. Esta narrativa, ampliamente explorada en el libro de los gigantes y otros textos relacionados, refleja la lucha constante entre el bien y el mal, destacando la resistencia de los fieles en un mundo dominado por la corrupción y el caos. En los fragmentos maniqueos, a estos seres malignos generalmente se les llama demonios, aunque los términos utilizados para designar a los vigilantes y sus descendientes a menudo se confunden en diferentes traducciones. Colectivamente, estas razas rebeldes son conocidas como ángeles caídos, tanto en fuentes apócrifas como en algunas narrativas bíblicas que aluden a ellas. En cuanto al origen del libro de los gigantes, se sabe que fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto, uno de los mayores tesoros arqueológicos del siglo XX. Sin embargo, la tradición que sustenta el texto es aún más antigua, conociéndose antes de la segunda mitad del siglo pasado. Durante mucho tiempo, el libro estuvo asociado con el Irán Medio, y algunos eruditos creían que fue escrito originalmente en arameo oriental. Se cree que esta composición circuló entre los maniqueos,
atribuyéndose a Mani hacia el 274 después de Cristo. Mani, fundador del maniqueísmo, era un ciudadano parto del sur de Mesopotamia y parece haber sido influenciado por el pensamiento de Elcasi, un profeta y visionario judío cristiano que vivió a principios del siglo II. El libro de los gigantes, en su versión maniquea, probablemente fue escrito en Pahlavi, una escritura derivada del persa medio, y formaba parte de la rica característica tradicional sincrética y cosmológica del maniqueísmo. Esta trayectoria resalta la relevancia cultural y religiosa del texto, que sufrió diversas adaptaciones e influencias a lo largo de los siglos, preservando fragmentos de las tradiciones judía, cristiana e iraní. Algunos estudiosos, basándose en evidencia relacionada con la distribución geográfica y las prácticas rituales, han sugerido similitudes entre los elsacetes y la antigua secta judía de los esenios, que floreció durante el período del Segundo Templo. Esta conexión refleja posibles influencias compartidas o paralelas entre ambas tradiciones religiosas durante el siglo XX. Varios descubrimientos proporcionaron nuevas perspectivas sobre la evidencia literaria asociada con el libro de los gigantes. En 1943, el investigador Dubebo B. Henning publicó fragmentos maniqueos de esta obra encontrados en Turfan, en la región occidental de China, hoy provincia de Xinjiang. Estos descubrimientos confirmaron referencias históricas a la circulación y uso del libro de los gigantes entre los maniqueos, solidificando su relevancia en la tradición maniquea. Más tarde, en 1971, el erudito Joseph T. Milik hizo un descubrimiento importante, quien identificó varios fragmentos adicionales de textos enoquianos en arameo entre los famosos rollos del Mar Muerto. Estos fragmentos mostraban un notable parecido con la edición maniquea del libro de los gigantes atribuida a Mani. Con base en esto, Milik concluyó que el libro de los gigantes probablemente era una parte clave del primer libro de Enoc, reforzando la hipótesis de que constituía una extensión directa de la tradición enoquiana original. Estos descubrimientos no solo ampliaron la comprensión de la difusión y la influencia del libro de los gigantes, sino que también resaltaron su importante papel como vínculo entre las tradiciones judías apócrifas y la cosmología maniquea. Los fragmentos arameos encontrados entre los rollos del Mar Muerto, que representan una tradición enoquiana, probablemente fueron introducidos a Mani durante su estancia con los elcisitas. Estas fuentes parecen haber servido como base principal para la composición del libro de los gigantes de Mani, donde la leyenda de los observadores y los gigantes se convirtió en uno de los pilares fundamentales de sus especulaciones teológicas. Para muchos estudiosos, los fragmentos encontrados en Qumrán confirman que el libro de los gigantes fue originalmente una obra independiente creada durante el período del Segundo Templo. Entre los descubrimientos realizados en el sitio se identificaron 10 manuscritos del libro de los gigantes catalogados por Lauren Stockenbrook. Estos manuscritos se conocen con las designaciones 1Q23, 1Q24, 2Q26, 4Q200, 3, 4Q500, 30, 4Q500, 31, 4Q500, 32, 4Q556, 4Q206 y 6Q8, y se encontraron en varias cuevas numeradas 1, 2, 4 y 6 en Qumrán. Estos descubrimientos no solo demostraron la existencia de una tradición más antigua del libro de los gigantes, sino que también permitieron clasificarlo como parte de un tercer grupo de obras enoquianas. Hasta entonces, la obra solo se había conocido a través de fuentes maniqueas. Sin embargo, los fragmentos encontrados en Qumrán demostraron que el texto tiene orígenes mucho más antiguos, que datan de un período anterior a su incorporación al corpus maniqueo. Esta evidencia ha consolidado la importancia del libro de los gigantes en el estudio de las tradiciones literarias y teológicas durante el período del Segundo Templo, reforzando su papel como puente entre las narrativas apócrifas judías y el maniqueísmo. El origen del lenguaje del libro de los gigantes ha sido objeto de considerable debate. Tradicionalmente se creía que el texto tenía un origen semítico. El descubrimiento de fragmentos en Qumrán reforzó esta hipótesis, lo que llevó a eruditos como Sipe Van Andel y Rudolf Otto a sugerir que, si bien las composiciones arameas conocidas son las más antiguas conservadas, probablemente derivan de textos hebreos aún más antiguos. Esta teoría está respaldada por la declaración de R.H. Charles, traductor y editor del libro de Enoc. En 1906,
Carlos sugirió que el libro de Enoc se construyó sobre las ruinas de una saga de Noé, que incluso precedería a la narración que se encuentra en el Génesis. El texto del Génesis, a su vez, solo hace referencias enigmáticas y sucintas a Noé y los acontecimientos relacionados con los vigilantes y los gigantes. Esta línea de pensamiento apunta a la posibilidad de que los relatos de Enoc y el libro de los gigantes sean ecos de una tradición más antigua profundamente arraigada en la mitología y la historia cultural del antiguo Cercano Oriente. El análisis lingüístico y la comparación entre los textos sugieren que estas obras pueden haber jugado un papel importante en la formación de narrativas bíblicas y apócrifas posteriores. El propio Milik ofreció su propia hipótesis de que la historia de la creación de Enoc y el relato de la ley de Dios son naturalmente anteriores a los relatos mosaicos del Sinaí en el Génesis. Vio Génesis 6:1 al 4. Un pasaje largo y desconcertante para los eruditos bíblicos, como una cita de lo que él creía que había sido, en última instancia, la fuente anterior de Enoc. Investigaciones recientes, como la realizada por Klaus Bayer, sugieren que el libro de los gigantes, partes del cual se encontraron en hebreo en los manuscritos de Qumrán, fue compuesto originalmente en hebreo en el siglo III a.C. Sin embargo, la presencia de los nombres de los gigantes Gilgamesh y Jobabish en el texto apunta a una influencia babilónica. A pesar de ello, este origen babilónico es cuestionado por Martínez, quien se opone a tal interpretación basada en elementos lingüísticos y culturales. Este debate sobre los orígenes y las influencias del libro de los gigantes no solo enriquece los estudios bíblicos, sino que también resalta la complejidad de las tradiciones orales y escritas que dieron forma a los textos antiguos. Subraya la interacción entre diferentes culturas y la transmisión de ideas a lo largo del tiempo. El historiador Flavio Josefo también hace referencia a la línea de pensamiento enoquiano, que aborda la participación de los ángeles caídos con las mujeres humanas y el surgimiento de seres sobrenaturales. En su obra Antigüedades de los Judíos, Josefo afirma que lo que los griegos y romanos llamaban gigantes, titanes, semidioses o dioses eran en realidad hijos de Dios, a quienes identifica como ángeles caídos que buscaban adoración haciéndose pasar por dioses. Este punto de vista también se refleja en los escritos del apóstol Pablo. Al abordar la idolatría, Pablo explica que adorar ídolos es similar a adorar demonios. Estos demonios, según esta perspectiva, serían los propios ángeles caídos. Curiosamente, la jerarquía demoníaca descrita por Pablo, principados, potestades y huestes espirituales de maldad, es paralela a la jerarquía presentada en el libro de Enoc, que menciona los espíritus de los gigantes y clases de ángeles caídos, cada uno con funciones específicas dentro de esta estructura. El libro de los gigantes, obra asociada a los textos encontrados en Qumrán, profundiza en estas ideas, ofreciendo una visión fascinante de la interacción entre los ángeles caídos y la humanidad, así como de las consecuencias de este contacto. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre el libro de los gigantes y sus conexiones con las tradiciones bíblicas e históricas? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por seguirnos. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Nos vemos en el próximo episodio de Espiritualidad.